bueno, gracias Juan por lo de decir que me falta poco, porque es lo que suelo decir a todo el mundo, porque así yo también me meto un poco presión a mí misma, es lo que llevo diciendo desde los últimos 4 meses más o menos. Entonces yo agradezco que me lo sigan diciendo, porque así, pues, si la acabo este año, pues mucho mejor. Pues sí, efectivamente, esto es una parcela pequeña, yo creo que correspondería a un séptimo de una tesis doctoral que es bastante más amplia, ¿no? Que trata el tema de los procesos de desconexión personal a lo largo de la historia de ETA. La hemos dividido, bueno, la he dividido en diferentes periodos y es verdad que a veces cuando te piden que te centres en un marco histórico muy concreto, resulta a veces un poco difícil sintetizar tanto cuando quieres contar tantas cosas, pero tengo que decir que en este caso, en el caso de la transición, me ha venido bastante bien, porque bueno, uno de los problemas que encontramos cuando se trata de la desconexión del terrorismo es un tema de conceptualización. Hay un problema muy grave de conceptualización de la desconexión del terrorismo, un desequilibrio en el mundo académico, en la comunidad científica. Si lo comparamos sobre todo con cuestiones igual más tratadas, como puede ser la participación, los mecanismos de radicalización, que igual, bueno, creo que que ha habido un mayor interés a la hora de tratarlo y, bueno, por el tema terminológico quizás ha habido una mayor precisión. Esto lo decía John Horgan en 2009, ponía sobre la mesa este problema y, bueno, para dar un dato que voy a tener que precisarlo porque es un poco tramposo. Steven Windis decía, contabilizaba, 114 trabajos publicados entre 1970 y 2015 en los que se examinaba la salida de organizaciones de base ideológica, de las que 35 pertenecían al ámbito del terrorismo. 35 de 114 entre 1970 y 2015, de los cuales 7 únicamente pertenecían al terrorismo nacionalista, violencia política, bueno. Digo que es un poco tramposo, que necesitas precisarlo, porque Windis, como bueno, pues muchos académicos europeos, estadounidenses, solo hizo una lectura de los trabajos escritos en inglés. No, evidentemente, los escritos en castellano, en otros idiomas no iban con él. Pero tengo que decir que uno cuando hace un estado de la cuestión también en España, en torno a cómo se ha tratado el tema de los procesos de desconexión relativos a ETA, relativos a otras organizaciones criminales, el resultado es un poco parecido. No hay muchos trabajos que traten este tema. De modo que, volviendo un poco a Horgan, en 2009 proporcionaba 2 modalidades diferentes que creo que pueden ser interesantes, que se ha tratado un poco, pero que, bueno, establecen una base terminológica sobre la que se puede trabajar, ¿no? Entonces tenemos por un lado la desvinculación. La desvinculación es el proceso mediante el cual un individuo o varios dejan de participar en acciones relacionadas con la violencia terrorista. A su vez, la desvinculación puede ser voluntaria. No creo que haga falta precisar qué supone una desvinculación voluntaria, una persona, un terrorista en este caso, en mi caso militante de ETA, que decide abandonar la banda por su propia cuenta. O involuntaria, como podría ser, por ejemplo, una expulsión. Una precisión, por si alguien le da por leer a Horgan, es que, por ejemplo, el autor sí que determina que... eso que decía que una expulsión involuntaria podría ser una desvinculación involuntaria podría ser una expulsión, pero que Horgan, por ejemplo, en sus estudios, aunque no especifica ninguna organización concreta, con lo cual es bastante abstracto, habla de que podría ser una desvinculación involuntaria o lo mete en esa modalidad en la entrada en prisión. En el caso de ETA eso es imposible. De hecho, Fernando Reinares, cuando aplica estos conceptos en la realización de su trabajo Patrullas de la Muerte, especifica esta problemática en el caso de ETA, en cómo realmente el colectivo de presos sigue formando parte de esa disciplina, de esa estructura organizativa que era ETA en ese momento. La desvinculación puede ser también individual o colectiva. Cuando hablo de una desvinculación colectiva hablo como fenómeno. Quiero dejar claro que en ningún momento existe a lo largo de toda la historia de ETA una comunidad de disidencia estructurada estructurada y sobre todo también uniforme. Esto va a ser importante porque va a influir bastante en el tema de los procesos de abandono.
al no contar, digamos, ¿no?, con una comunidad que acoja al disidente cuando decide abandonar ETA. Y luego, por otro lado, tenemos una segunda modalidad, que es la desradicalización, que es un proceso mediante el cual uno o varios individuos muestran su rechazo al uso de la violencia como vía para alcanzar cualquier objetivo. Omar Asur decide, o bueno, establece 3 dimensiones diferentes. Tengo que decir que yo no he cogido las 3 y voy a explicar por qué. Él establece 3 dimensiones que son la ideológica, la conductual y la organizativa. A mí me resulta verdaderamente interesante el tema de la conductual. La ideológica sí que la he puesto, pero no la suelo utilizar mucho porque no me casa mucho, al menos con el tema de ETA, y yo en cambio la he cambiado por la ética. Creo que la dimensión ética tiene una mayor presencia, no tanto porque esté, sino porque falte, en el caso de los miembros de ETA, en contraposición con la ideológica, con la que yo tengo que decir que no me siento muy cómoda. Os voy a leer, por ejemplo, la definición que da él sobre la desradicalización ideológica, que dice que se trata de un proceso en el que un grupo o un individuo violentamente radical invierte su ideología y deslegitima el uso de métodos armados para lograr objetivos políticos, mientras avanza hacia una aceptación de un cambio sociopolítico. Bueno. Luego voy a hablar, voy a poner un ejemplo concreto de por qué creo que la reorientación ideológica no es necesariamente, no es necesario para que se produzca, por ejemplo, una desradicalización ética. Creo que esto igual luego con un testimonio se va a entender mucho mejor. El que sí, por ejemplo, me parece interesante es el tema de la desradicalización conductual, que en este caso sería que implica el abandono del uso de la violencia como táctica para lograr objetivos políticos revolucionarios sin un proceso concurrente de deslegitimación ideológica, yo diría ética, de la violencia. Y por último, sí que a lo largo de la investigación, esto es algo que he añadido recientemente, en el tema de las modalidades de desradicalización, sí que creo que puede haber una desradicalización dinámica, evolutiva o estática. ¿Qué quiere decir con esto? Omar Asur, cuando habla de dimensiones, habla como dimensiones o categorías independientes, es decir, cuando nos encontramos un perfil concreto de militante de ETA y analizamos su periodo de desconexión, lo categorizamos en una dimensión de las que proporciona Asur. En cambio, hay otros militantes que lo que hacen es transitar a lo largo de estas dimensiones, a lo largo de estas categorías. Luego veremos también a través de un testimonio cómo se produce también este cambio a lo largo de la historia personal del militante. De ahí que haya añadido esta diferencia, estas categorías de dinámica o evolutiva, que podría ser un poco lo mismo, y estática. En el caso de España, en el caso de ETA concretamente, cuando empecé con todo este tema de los procesos de desconexión, surgió una figura muy concreta que es la del terrorista arrepentido. Creo que, aunque no estéis metidos en el tema de la investigación de ETA concretamente, seguro que lo habéis escuchado, lo habéis leído en medios de comunicación, porque es una figura que está muy presente, está muy mediatizada. Cuando me puse un poco a estudiar el tema del arrepentimiento, claro, tuve que también estudiar un poco sobre leyes, cosa que la que tengo que decir que ha sido como un máster jurídico. O sea, ya no solo la historia, ya también un poco de justicia. El caso del arrepentimiento, de la figura del terrorista arrepentido, es una figura penal reciente, enmarcada dentro del derecho penal premial, que es una rama del derecho público que agrupa una serie de medidas de atenuación de la pena que premian el arrepentimiento eficaz. Tiene su origen relacionado al terrorismo, y esto lo quiero dejar claro porque realmente el arrepentimiento eficaz está presente en otros ámbitos, pero yo en este caso lo quiero relacionar con el terrorismo. Tiene su origen en Italia, en los años de plomo, con el fenómeno de los pentiti, para quien no le suene una cosa muy rápida, tras el posterior asesinato de Aldo Moro, el gobierno de Cossiga decide implantar una serie de medidas antiterroristas junto con el proceso, junto con las medidas policiales que también estaba poniendo en marcha, y decide implantar estas dos leyes, primero la de 1980, en la que introduce o judicializa la figura del colaborador de la justicia.
¿Qué sucede? Que como siempre los medios de comunicación siempre tienen un poco de culpa en todo esto, y inmediatamente, pocos días después, diría, empiezan a narrar, en las crónicas, en los artículos de opinión, empiezan a utilizar la palabra pentito. Pentito en italiano significa arrepentido. En ningún momento esta palabra aparece en la ley. En cuanto leéis la ley, en ningún momento la vais a leer, ni en esta, ni la de 1980, ni la de 1982, ni siquiera la de 1987, cuando vuelven a hacer otra ley, esta vez más dedicada a la ¿cómo se dice? A la disociación, que es otra categoría, ¿no? que ponen en marcha allí. De la misma manera, bueno, esta ley evidentemente tiene unas consecuencias en Italia, unas consecuencias bastante positivas, porque de hecho ayuda a desmantelar las brigadas rojas, prima línea, con lo cual, bueno, tiene un éxito bastante notable, digamos. Y lo que decía es que en 1979 en España, la prensa española decide empezar a utilizar la palabra arrepentido en sus crónicas internacionales, para, bueno, hablar de este nuevo movimiento, de este nuevo fenómeno de los pentiti. Y en 1981 se aprueba la Ley Orgánica 2/1981, donde se introduce por primera vez en España la figura del terrorista arrepentido, con la intención de dar salida no solo a ETA político-militar, sino en general a todas las, bueno, a este problema también de terrorismo que había en España. Sí que os quería leer, bueno, para enseñaros un poco también del tema de los medios de comunicación. Al día siguiente de aprobarse esta ley aparece un ladillo, he recortado de toda la crónica en la que se recoge esta ley, un ladillo que aparece, no sé si se puede leer bien, pero el terrorista arrepentido. Vuelvo a decir, en España tampoco se utiliza la palabra arrepentido en la ley, como vais a ver ahora. Esta es la Ley Orgánica 2/1981, en el que se añade el artículo 174 bis apartado C, y bueno, para leeros un par de líneas, ¿no? El integrante, colaborador o cooperador de los grupos o bandas armadas que espontáneamente coadyuvare con las fuerzas de seguridad o con la autoridad judicial, con actos suficientes para evitar la comisión del delito a menor efecto, o aporte pruebas definitivas para la identificación o la captura de los partícipes, se le rebajará en 2 grados la pena que le correspondiera por su participación en dichos delitos. No aparece la palabra arrepentido en ningún momento. Solo lo utilizarán los medios de comunicación. Primero los medios de comunicación, yo he utilizado el correo, pero también lo utiliza el país, lo utiliza ABC, es decir, no es una cuestión tampoco ideológica. Lo utilizarán primero en crónicas, pero luego veremos cómo se va a utilizar como arma arrojadiza por parte, por ejemplo, de medios de comunicación más abertzales, digamos, como puede ser el. Y yendo un poco al objeto de estudio, en este caso yo me voy a centrar en el caso de ETA político-militar, pero para centrarme, para ser muy obviamente con el tema de la transición, me he querido centrar en el caso de los séptimos, que bueno, no voy a perder el tiempo tampoco en narrar el proceso de disolución, pero sí que una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando leía todo el proceso de desconexión, pero luego hablaba sobre todo con los polimilis, con los que puedo hablar, sobre todo de la parte más de los séptimos. Una de las cosas que percibía cuando me narraban su propio proceso de desconexión es que se produce una especie como de asincronía temporal, una disonancia entre la cronología organizativa de esa disolución, cómo se produce esa disolución, que a mí me parece que es una cosa un poco lineal, en comparación, por ejemplo, con los procesos personales que sus propios militantes experimentan, bueno, en paralelo con esa disolución, pero bueno, de maneras, al menos en tiempos un poco diferentes. Ahora lo voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con 3 militantes de ETA político-militar y he podido establecer, por ejemplo, 2 periodos de desvinculación. El primero de ellos está condicionado. Ahí aparece solo la ley de amnistía. Yo creo que está condicionado por la ley de amnistía y por la fundación de ella también, a partir de la ponencia Ochagavía. Se produce una... Bueno, voy a dar 2 casos diferentes. Se produce, por un lado, una transición, una especie como de movimiento, ¿no?, de militancia de ETA político-militar. Es el caso, por ejemplo, de Josué El Coro, del que ahora hablaré, que
que abandona ETA político-militar, se encontraba en el exilio, y bueno, pues a través de la ley de amnistía se normaliza su situación y decide entrar en listas en 1979. Bueno, creo que pasa a Euskadi en 1978, si no me equivoco, y entra en listas por primera vez en 1979 en uno de las tres primeras elecciones que hay ese año. Él entra en las elecciones municipales para Zarautz, creo que encabeza de hecho su propia lista, y esta es una de las primeras modalidades que podríamos encontrar. Hablaba en este caso de Josu el Coro. Tengo también en este periodo bueno, lo ha mencionado José Antonio, lo ha mencionado indirectamente, yo sí que voy a dar el nombre, que es el caso de Aldalur, de Jon Aldalur. Jon Aldalur, para quien no lo sitúe, es uno de los responsables del secuestro y del asesinato de Ángel Berazadi. Cuando secuestra y asesinan a Berazadi, Aldalur en ese momento tiene, creo que 17 años, creo que todavía no ha cumplido 18, entra en la cárcel y solo está en prisión 14 meses. Bastante menos de lo que se esperaba, dicho por él. Él de hecho se esperaba la pena de muerte, es lo que estaban esperando una vez entraron. Cuando sale de prisión tiene 18 años. Decide militar en ella, de hecho sí que me contó que entra en listas, pero entra en listas de una manera un poco... de una manera menos presencial, digamos, de lo que pudo hacerlo el Coro, un poco como de relleno, por lo que él me cuenta. Luego entraremos un poco también en el proceso de desradicalización de Aldalur, que a mí me parece muy interesante, y se puede ver también esos cambios, esa desradicalización evolutiva de la que hablaba antes. Y volviendo un poco al Coro, habiendo entrado ya en ella, en las listas de Euskadiko Ezkerra en este caso, y habiendo conseguido un escaño en el ayuntamiento de creo que es concejalía, en el ayuntamiento de Zarautz, me resultaba interesante cómo ahí comienza un poco su principio de desradicalización. Sí que es verdad que en el caso del Coro había una predisposición anterior. Cuando hablaba con él me contaba, ¿no?, que me decía, nosotros lo teníamos claro, nosotros íbamos a acabar con la lucha armada una vez llegara la democracia. Entonces había una predisposición, no es salir de ETA y de repente nos surge una idea contraria a la violencia. Pero sí que es verdad que me resultaba interesante ver cómo el militante, en este caso Polimili, una vez entra en Euskadiko Ezkerra o en ella, se adhiere en cuanto a tiempos a un proceso de desradicalización que me da la sensación que impone de manera no obligatoria, pero inconsciente quizás, la propia formación. Entonces, de pasar de una banda terrorista en este caso, que evidentemente en la que no puede accionar un proceso de radicalización, pasa a una formación política que vive a nivel colectivo y a nivel individual su propio proceso de desradicalización, su propio proceso de alejamiento también, de condena de la violencia terrorista. Entonces, en tiempos, digamos, que de repente coge una especie como de dinámica que parece que entra un poco, sí, con dinámica, digamos, con Euskadiko Ezkerra. Esto lo digo porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención, decía que en 1978 dejaba de formar parte de ETA político-militar, en el 79 entraba en el ayuntamiento de Zarautz. En el 79, justamente después de los atentados que hay múltiples en Barajas, en Atocha y en Chamartín, el Coro ya me habla de que en ese momento ya no se sentía cómodo con la violencia de ETA político-militar, ya no le parecía bien. Decía, hombre, yo entiendo que se pueden hacer una serie de acciones, él me llamaba de mantenimiento, ¿no?, unos secuestros, Hombre, porque la banda terrorista tiene que vivir un poco, todavía tiene que acabar. Pero estas acciones contra el gobierno no las veo bien. Me llama la atención porque solo han pasado unos meses desde que ha dejado de formar parte de una manera, digamos, más psicológica de ETA político-militar, ¿no? Entonces, de ahí es que hablara yo de este fenómeno, ¿no?, de cómo se adhiere a... Porque de hecho creo que es Vandrés el que dice... después de esos atentados, el que no quiere provocar muertos no pone bombas.
y aún así Euskadiko Ezkerra, los integrantes que habían estado en ETA previamente, también están viviendo su propio proceso de radicalización. Es un proceso costoso, no es un proceso de un día para otro, pero me llama la atención que sucede un poco como se sincronizan un poco. Creo que la palabra es un poco sincronizar, se sincronizan un poco. Esa sería el primer periodo. El segundo periodo, quienes permanecen en ETA político-militar, tengo por ejemplo a Luis Emaldi. Luis Emaldi, en el periodo entre 1979 y 1980, hay ahí unos cuantos meses en el que se encuentra él en prisión. En general, en todos los periodos de la historia de ETA, la prisión es un espacio transformador, es un espacio en el que se produce una ruptura del perpetrador con el colectivo y, aunque parezca una cosa muy evidente, puede pensar por sí solo, puede reflexionar. Evidentemente ahí Emaldi es donde empieza a reflexionar, se empieza a dar cuenta de que, joder, bueno, están habiendo avances, hay un periodo de democratización real. Bueno, él contaba, ¿no? Hombre, pues tenemos el Consejo General Vasco, tenemos el Estatuto de Autonomía, se están haciendo cosas. Y sin embargo, él me cuenta también, me decía, y sin embargo, el método, el fenómeno de represión-acción funciona. Porque todavía hay violencia, todavía hay una percepción de que existe la violencia fuera. Y eso es todavía lo que, aunque se produce un quiebro en la adhesión del militante a la banda terrorista, eso es todavía lo que le reengancha a la banda. Eso y otra cosa también, que es la política de indultos. En toda la historia de ETA también las negociaciones, en este caso al final acaba en una política de indultos, las negociaciones son un factor decisivo que impide que se produzcan más abandonos individuales. ¿Por qué? Entre dejarlo, porque esto es muy simple, entre dejarlo solo y encontrar el rechazo de tu propia comunidad y dejarlo con más gente, y no solo dejarlo, sino dejarlo de una manera, digamos, beneficiosa para el propio militante. Evidentemente tiran por el segundo camino, que es el más fácil. De modo que, claro, cuando se enteran de que se está dando esta negociación entre Fonsón, Onaindia, Vandrés, dicen, bueno, yo permanezco aquí porque igual todavía puedo rascar algo. Es tan simple como eso. El golpe de estado del 23F, en este caso a nivel colectivo sí que sabemos que tiene una influencia. De hecho, poco después ETA político-militar declara una tregua. A nivel personal ocurre lo mismo. Para entonces, por ejemplo, en el caso de Mali ya había una reflexión previa de a esto le tenemos que dar un fin. Pero hay una reflexión también, hay una especie como de pensamiento de pero hay que aguantar, porque todavía podemos sacar algo, todavía podemos llegar a buen puerto. Pero bueno, el 23F es también genera en él una sensación, por ejemplo, de que todo se puede ir al garete. Él decía que de repente parecía como si hubiéramos estado viviendo una película en blanco y negro. Parece que todo lo que decía, todo por lo que habíamos luchado, de repente se iba todo de un plumazo, ¿no? Y eso también en su caso, por ejemplo, acelera esa ruptura también con ETA político-militar. Y luego, bueno, en su caso, por ejemplo, quienes finalmente, después del 30 de septiembre del 82, anuncian la disolución, quienes anuncian la disolución luego no se adhieren como se hubieran adherido en el periodo anterior a través de la participación política, por ejemplo en el caso del coro, sino que es una adhesión más ideológica, más reservada mediante la afiliación, por ejemplo, ¿no? El caso de Emaldi en ese punto pues sí que se adhiere ideológicamente a Euskadiko Ezkerra, pero no participa políticamente en ningún momento. Por ir perfilando un poco todo esto que he contado y por ir también, bueno, no sé cómo me voy a tiempo, la verdad, pero... 15 minutos. Ah, vale, entonces bien. No, pero bueno, no, pero creo que siempre es más fácil verlo a través de los testimonios. Al final mi investigación utiliza una metodología oral y creo que siempre es bastante más... se ve mucho mejor a través de lo que ellos mismos cuentan, ¿no? El victimario, cuando sufre un quiebro, digamos, en su adhesión a la banda, ya sea ETA político-militar, ya sea ETA militar, ETA en general, en todas sus versiones, sufre o, digamos, experimenta dos emociones contrapuestas.
Por un lado, el miedo al rechazo de lo que Mikel Arriaga en su libro Y nosotros creamos HB llama la comunidad afectiva, la comunidad abertzale. Tienen por un lado el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, el miedo a las amenazas, evidentemente, ahora lo vamos a ver qué pasó en este caso. Pero por otro lado, la otra emoción que experimentan es la sensación o la emoción de recobrar la propia individualidad. Y esto me parece muy interesante cuando el victimario, cuando el militante ingresa en ETA, en este caso, su propia individualidad se diluye en la organización. Lo que prevalece es la identidad colectiva. Entonces decía Emaldi, ¿no? Cuando nos separamos, cuando anunciaron la disolución, experimenté una sensación similar a liberarme de un casco de 2 kilos, ya que la disolución eliminó las limitaciones que imponían a la libertad individual, incluso a nivel mental. Era como cuando cantábamos Soldaditos de Jesús. Éramos parte de un grupo de seguidores muy rígidos en términos de fe, donde la obediencia, el silencio y la discreción eran fundamentales. Hay una sensación de alivio cuando uno deja de pertenecer a la banda. Claro, se contrapone evidentemente a los mecanismos coercitivos que en este caso la izquierda abertzale expande para evitar esta disidencia, ¿no? En este caso he querido poner 2 ejemplos. El 3 de agosto de 1982, y tenemos en cuenta que la disolución se produce el 30 de septiembre, para entonces ya se había hecho más que oficial esto de la vía Vandrés, esta política de indultos, de reinserción social, como también se ha intentado vender un poco, que realmente era una política de indultos. A través de Levin, unos presos de Polimilis de Nanclares hacen pública una lista de 25 presos adheridos a las listas de Vandrés. Bueno, las consecuencias de esta publicación es que 5 de esos miembros de ETA político-militar se borraron de las listas. 5 de 25, es verdad que no son muchos, pero bueno, es un 20%. Pero bueno, me parece algo notable. O sea, realmente los mecanismos coercitivos funcionan. Sí que puedo decir que de esos 5, creo que 3 luego forman parte de las listas de Azcárraga. O sea, que realmente luego encontraron también su camino. Y luego, unos días después, este comunicado me llama mucho la atención, la verdad, porque es muy explícito, ¿no? Comunicado de ETA político-militar, 8ª asamblea. Para entonces, hacía ya un tiempo ya se había producido esa escisión, ¿no?, entre séptimos y octavos. Voy a leeros un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, hablan, y decía yo antes, de cómo se utiliza el término de arrepentimiento desde la izquierda abertzale, ¿no? La irrupción del fenómeno del arrepentimiento. Bueno, los octavos sabían perfectamente que no se producía delación en este caso. Esta política, esta negociación que se establece o que hay entre Vandrés, Rosón y Onaindia en ningún momento pone sobre la mesa la posibilidad de que los séptimos delataran a sus compañeros. A pesar de que existía, de que estaba vigente la ley del colaborador de la justicia que se había implantado en 1981, como ya he explicado, en ningún momento se tuvo en cuenta esa figura penal. Y sin embargo sí que se utiliza a través de los medios de comunicación un poco también para amedrentar a quienes pudieran participar en este proceso. Entonces decía, ¿no?, la irrupción de este fenómeno del arrepentimiento. Se habla de un arrepentimiento a la vasca, también me parece curioso. Y luego mi párrafo favorito, digamos, que dice: de aquí en adelante será la práctica armada de ETA la que actúe en el combate por los objetivos expuestos y en el tratamiento de aquellos elementos que, acogiéndose al soborno ofrecido por las instancias policiales y jurídicas del gobierno centralista, obren en contra del proceso revolucionario vasco, delatando o poniendo en peligro la seguridad y el funcionamiento de las organizaciones armadas y sus militantes colaboradores. Es decir, al principio hablábamos de arrepentimiento a la vasca, quedaba ahí un poco en duda de qué tipo de modalidad de arrepentimiento estaban hablando. Aquí lo dejan claramente. Quien delate puede tener consecuencias. Ellos sabían, vuelvo a decir, es que ellos sabían perfectamente de que esto no iba a pasar, no estaba dentro del contrato, digamos. Y también, por ejemplo, Luis Emaldi cuenta, ¿no?, que cuando él vuelve a Irún, vivió, pues bueno, uno de estas situaciones. Decía: sembraron Irún con papeles difamatorios alegando que junto con Fernando López Castillo éramos los responsables del GAL.
Incluso incluyeron fotos de las víctimas. Para entonces, el gas ya había causado 7 u 8 muertes. Esos panfletos se distribuyeron en varios bares de mi pueblo. Al día siguiente, recibí un aviso desde uno de los bares informándome: oye, están distribuyendo esto. Y recogí todos los ejemplares que pude. A la mañana siguiente fui a los lugares señalados, pero nadie sabía nada al respecto. Bueno, era otra manera también, ¿no?, de esta dualidad también que establecían desde la izquierda abertzale, de decir, bueno, pues si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y si estás contra nosotros, te vamos a poner el peor papel de todos. Y en ese punto, claro, el GAL tenía vigencia y tenía un papel el peor de todos. Era una buena manera de estigmatizar a los séptimos. Y decía que quería explicar el tema de la desradicación evolutiva a través del testimonio de Jon Aldalur, que creo que se va a entender muy bien en este punto, que me contaba el comienzo del proceso de deconstrucción, porque él no utilizaba el término desradicalización, se sentía más cómodo con el de deconstrucción. Que en su caso, este periodo va entre 1981 y 1987, me dijo que más o menos hasta un poquito antes del pacto de Ajurianea. Era una cosa muy táctica y política. Las víctimas tenían un papel tangencial para nosotros en aquel momento. Se trata de un proceso evolutivo. Es un camino de deconstrucción y reconstrucción sobre nuevas bases que en ningún caso deben ser tan dogmáticas. Y luego es un proceso inacabado, porque te tienes que readaptar en la vida a nuevas realidades. De todo esto quiero resaltar el tema que es un proceso inacabado. Todos los procesos de radicalización que viven los militantes de ETA son procesos inacabados, son procesos que, aunque parezca que son estáticos, todavía pueden avanzar, todavía puede haber una reflexión, porque están en constante contacto también con la sociedad que también les está requiriendo una reflexión. Por lo tanto, bueno, lo de no tratarlos como procesos que ya han acabado me parece importante. Y ya por acabar, me resultaba interesante, o me puse yo un poco también a pensar qué incidencia podía tener una política de indultos o una amnistía, entendida también como un perdón del Estado en este caso, en la aparición, digamos, dentro de los procesos de desradicalización de estos militantes, en la aparición de elementos como el arrepentimiento ético en este caso, o el perdón, o la necesidad de pedir perdón, ¿no? Os voy a leer un testimonio de Josu El Coro. Josu El Coro, por cierto, para situarlo también en el presente, recientemente se ha presentado en las municipales del partido, o sea, es decir, sigue vinculado al Partido Socialista Vasco. No recuerdo, creo que es en Zarao también donde se ha presentado, ¿no? Ah, en Zestoa, ¿ves? Bueno, pues me dice mi director de tesis que fue en Zestoa. Entonces, bueno, para que sepáis que todavía hay una vinculación política al socialismo. Os lo leo también para... Es un testimonio que me llama la atención. Me dice, cuando le pregunto, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cómo te identificas tú? ¿Te sientes cómodo con el término de terrorista arrepentido? Y me dice, en relación al tema del terrorismo, yo nunca me he sentido un terrorista arrepentido. Tengo mis convicciones claras al respecto. Para mí, la primera fase del movimiento ETA o de la lucha armada en este país abarca más o menos hasta el periodo de Carrero. Y con su asesinato considero que esa etapa llegó a su fin. Hablaba José Antonio sobre esta herencia antifranquista, ¿no?, que todavía permanece en el ideario, pero también en la conciencia de estos exmilitantes. Es decir, no terminó de la noche a la mañana, pero Carrero marcó el punto en el que la dictadura no podía persistir en esta situación. Así que con la llegada de la democracia, llamábamos a este nuevo periodo democracia burguesa. Puede ser democracia burguesa o cualquier cosa, pero es democracia. En este contexto nos correspondía participar políticamente, y esta es la frase estrella: yo me considero un luchador por la libertad, un luchador por la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo adelantaba antes, que una de las conclusiones que estoy sacando de toda la tesis doctoral es que no existe una correlación entre la reorientación ideológica, porque bueno, quienes provenían, digamos, de un ambiente del nacionalismo vasco radical, hicieron una reorientación ideológica y se acercaron, pues en este caso, al socialismo vasco. No hay una correlación entre la reorientación ideológica y la aparición de la culpa y el arrepentimiento. Sí, vale. No, sí, ya está. Para reforzar un poco esto, Luis Emaldi también no se encuentra tampoco en la órbita abertzale, para dar un poco pistas también de...
me decía, yo cuando le preguntaba pues, sobre el tema del perdón, ¿no? Yo le decía, ¿sientes la necesidad de expresar un perdón a las víctimas de ETA político-militar? Quienes, claro, evidentemente, a raíz de esta política de indultos, esta vía de reinserción y de la amnistía, no han recibido ningún tipo de reparación. Y me decía, en nuestra situación fuimos amnistiados, es decir, se nos perdonó. Personalmente nadie me ha instado a pedir disculpas, pero recientemente me encontré con Altuna y hay otra perspectiva que considero. Es importante señalar que el perdón se interpreta de varias maneras. Por supuesto, comprendo el sufrimiento de las víctimas, especialmente a la luz de lo que ha ocurrido después. Es injusto en todos los aspectos. Sin embargo, es crucial recordar que ni ETA ni yo inventamos la violencia. Todos, de alguna manera, también fuimos víctimas. Sacrificamos años de nuestras vidas, mientras que otros completaban sus estudios o se convertían en concejales de sus pueblos, mientras nosotros éramos considerados unos kinkis. Bueno, yo esto cuando lo analizo en la tesis, a mí me parece que es un mecanismo un poco también para sobrellevar un poco la culpa. Me da la sensación. Pero me resulta interesante este papel también del Estado en cuanto al perdón, ¿no? ¿Cómo puede ser que un Estado qué influencia tiene un Estado que perdona en la necesidad de un propio experpetrador en pedir perdón a sus víctimas? En el caso de Maldí no tiene víctimas directas, pero bueno, hablamos de una cuestión también un poco más colectiva. Eso sería todo.